Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande, abundantemente en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Hoy viernes, gracias al Señor porque nos ha regalado un fin de semana más. Verdaderamente, si estamos aquí es por la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Así que, como siempre, la recomendación es saber de que si hoy es viernes, hoy necesitamos más que nunca, porque sabemos que los fines de semana siempre hay esas invitaciones que no agradan al Señor, esas invitaciones que nos llevan de pronto a ir a meterlas de caminar y después viene el pésame y muchas cosas que de pronto se pueden hacer son irremediables. Así que es mejor hoy más que nunca vivir de una manera piadosa delante del Señor, agradándole siempre a Él, haciendo su voluntad como Él quiere. Le quiero enviar un saludo muy especial en esta preciosa hora de la noche o tarde a todas las personas que nos ven en las diferentes partes de verdad. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor sea fortaleciéndoles a cada uno de ustedes. Y hoy, hermanos queridos, quiero que juntos podamos levantar una oración y un clamor a nuestro Dios por todas las cosas que están sucediendo. Qué terrible, de verdad. Estaba escuchando algunos pastores el día de hoy que estaban hablando precisamente lo que acaba de aprobar la asamblea en el Ecuador acerca del aborto, de todas estas cosas que se dan. De verdad es una cosa terrible, y sobre todo en decir que ya los padres no tienen ni siquiera autoridad para decirle a un hijo menor acerca de los anticonceptivos y todas estas cosas. De verdad que es una cosa terrible. Bueno, y toda esta barbarie que acaba de aprobar toda esta gente. Y de verdad, hermanos queridos, algo que usted y yo necesitamos saber y entender, que la Biblia, sí, lo dice, que estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos terribles, la maldad se multiplica cada vez más, pero no quiere decir de que, como la Biblia dice esto, nosotros no podamos levantar una voz, no podamos decir que esto va en contra de los principios de Dios, que están realmente queriendo destruir, dañar a los niños, a los adolescentes, a las nuevas generaciones, queriendo pervertir sus mentes, sus corazones, haciéndolos o promoviéndolos a que sean rebeldes, a que sean personas desobedientes a los padres de una manera terrible, y así hundiéndolos en desgracia, porque la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra del Señor, hónralos y tendrás largos días sobre la tierra. Y esto, ¿qué es lo que está haciendo? Todo esto, estos movimientos que hoy en día se dan, lastimosamente, es desobedezca a sus padres, y ellos no tienen autoridad, ellos no pueden decirte qué tienes que hacer, y nosotros vemos todas las condiciones que hoy en día se dan, y todos los resultados que más adelante vamos a tener. Si ya nosotros vemos lo que vemos hoy en día, hermanos queridos, no pasará mucho tiempo para que se vean cosas terribles. De verdad que sí. Por eso necesitamos orar, clamar a nuestro Dios hoy más que nunca, para que Dios tenga misericordia y que nosotros como cristianos de verdad seamos valientes y de poder anunciar y estar en contra de todas estas cosas, no por nuestro propio pensamiento, como muchas veces se piensa, es que estos piensan así. No, es verdaderamente porque no queremos dejar, hermanos queridos, los principios que Dios estableció en su palabra. Eso fue lo que Dios nos dejó, lo que aún, hermanos, la misma ciencia, lo que la misma naturaleza dice, y estos hombres y mujeres que se han levantado con tanta fuerza y están dañando realmente a lo más vulnerable, que son nuestros hijos, y que son vulnerables y que están siendo atacados por doquier, sea por las redes sociales, por la televisión, por el internet,
por todas las cosas, está siendo realmente atacado. Y qué tremendo, hermanos queridos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos hoy más que nunca saber y entender que es hora de nosotros enseñarle a nuestros hijos a que tengan temor y temblor de nuestro Dios, que tengan, hermanos, temor y temblor a su palabra, que vivan una vida agradable al Señor siempre. Pero nosotros mismos necesitamos también dar ejemplo de vida, vivir una vida consagrada para el Señor, sabiendo, hermanos queridos, que nuestro Señor pronto regresa por su iglesia y cómo nos va a encontrar. Por ende, hoy más que nunca necesitamos vivir de la manera que al Señor le agrada. ¿Qué tal si levantamos una oración? Le damos gracias al Señor por este tiempo y enseguida continuaremos a enseñar la palabra del Señor, hablar un poquito de aquellas cosas que dice la palabra del Señor y que no encontremos ningún tipo de excusa para nosotros, hermanos, hacer su obra como lo hizo Jesús. ¿Qué tal si oramos? Amén. Acuérdese, algo importante siempre, si de pronto usted tiene alguna petición, yo no la alcanzo a ver ahora, pero el día, mañana ya es sábado, el día domingo, el día lunes, siempre vamos a estar orando. Yo siempre estoy mirando los comentarios, las cosas que usted hace. Si usted tiene alguna petición, déjela allí, escríbanos por el WhatsApp, también puede escribirme, escríbame, que yo con mucho gusto voy a estar también orando y pidiendo al Señor que sea Él obrando en su diario vivir. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Disponga su corazón, usted trate de, en este momento, este momentito, de sacar este tiempo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora que tú nos has regalado, Señor, donde quiera que haya una persona que esté mirándose ahora, más tarde, Señor, tú lo sabes todo y lo conoces, Señor. Pero yo quiero de una manera muy, pero muy especial orar, Señor, y levantar un clamor a ti. Y primeramente, Señor, pedirte que por favor perdonen nuestro pecado, perdonen nuestra maldad. Perdónanos, Señor, de toda cosa en lo cual nosotros fallamos o erramos, Señor. Perdónanos, amado Dios, y ayúdanos cada día a vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Bendito y amado Dios de los cielos, en esta preciosa hora me uno, Señor, con todas las personas que nos ven en este momento. Señor, oro, Padre Santo, para que sea tu nombre glorificado y exaltado. Señor, Dios de los cielos, sabemos y entendemos lo que dice tu palabra, de que, Señor, los tiempos son o serán muy difíciles. Mucho más, Señor, cuando sabemos que tu venida se acerca y vemos cuánta gente, Señor, cuánta gente, papá, no te conoce. Y cuánta gente ha cerrado sus oídos, sus ojos, porque no quieren ver, Señor, lo que tú quieres que nosotros veamos, Señor, para que, Señor, sea tu nombre glorificado y exaltado. Nosotros, Señor, queremos siempre glorificarte, Señor, bendecirte y sobre todo, Señor, queremos hacer tu voluntad. Señor Dios de los cielos, Dios eterno y maravilloso, en esta preciosa hora te ruego por favor por todas las familias ecuatorianas, Señor. Oramos, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, todo lo que está pasando, Señor, en este tiempo. Que, amado Dios, estas personas necias, Señor, llenas de maldad, de toda depravación, Señor, llenos de iniquidad, llenos de tanta maldad, Señor, han aprobado leyes que van en contra de tus principios, en contra, Señor, de lo que tu palabra ha reservado. Han, Señor, firmado la muerte, Señor, cuando tú hablas de vida, Señor. Padre celestial, Dios de los cielos, tenga usted misericordia de todas estas personas. Tenga usted misericordia, Padre. Tenga misericordia no solamente del Ecuador, sino, Señor, en el mundo entero, de la humanidad, Señor, que hoy en día está más inclinada a sus deleites, a sus propios deseos,
a sus pasiones, concupiscencias, Señor, a su propio deseo, Señor, de hacer lo malo. Te pedimos, por favor, que tengan misericordia en este tiempo maravilloso. Y que tú, amado Dios, nos hables, nos instruyas, nos alientes y que nos des la fuerza, Señor, ante la adversidad, ante el problema, ante la dificultad. Nos ayudes a ser fuertes, Señor, y a perseverar siempre, siempre en tu palabra, Señor. Dios de los cielos, ahora te ruego, papá, que sea usted preparando cada uno de los corazones que necesitan escuchar esta palabra, Señor. A unos, Señor, que quizás ya la escucharon, Señor, algunas personas, Señor, que quizás, Dios de los cielos, no han escuchado tu palabra. Quizás algunos, Dios de los cielos, que de pronto, amado Dios, tú les has venido hablando y hablando. Confirma, Señor, en sus corazones lo que tú quieres hablar a ellos. Dios de los cielos, maravilloso y eterno, ayúdanos para que verdaderamente podamos imitarte a ti en todas las cosas. A no, Señor, hacer las cosas a nuestra propia manera, sino viviendo cada día como a ti te agrada. No porque, Señor, tengamos miedo, sino por amor a ti. Antes, Señor, reconociendo todo lo que tú has hecho por nosotros, que entregaste, Señor, todo, absolutamente todo por amor a nosotros, Señor. Nosotros aprendamos a renunciar a la mala manera de vivir. Señor Dios de los cielos, ayúdanos a permanecer, Señor, como tú le dijiste a tus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Ayúdanos verdaderamente, Señor. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a vivir como tú quieres que nosotros vivamos en todo momento, en cada instante de nuestras vidas, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, porque queremos cada día vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial en esta hora preciosa a mi esposa, también a mis hijos, que ellos siempre están allí unidos, que se conectan. Un saludo muy especial para mi esposa Erika, para Victoria, para Eric, para Alexander. Los amo con todo mi corazón. Asimismo para mi hermana Angelita, para Fabiolita, también para Beatriz. Dios les bendiga grandemente en esta preciosa hora de la tarde en el Ecuador. Bueno, aquí ya está de noche. Por aquí hoy cayó un aguacero, pero con ganas. Llovió, espero, no sé cómo estará el clima por estos lados, por las diferentes partes, pero también estemos orando, hermanos queridos, por este huracán que ya tocó tierra en los Estados Unidos. Oremos para que Dios tenga también misericordia y que todas estas cosas, hermanos, nosotros nos sirvan siempre para entender, hermanos, que cada día que pasa las cosas se van agudizando, se van poniendo más difíciles, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos, que nosotros cada día esperamos ese regreso de nuestro Dios, sabiendo de que Él pronto, pero pronto llegará por su iglesia. Amén. Vamos entonces a continuar con estos mensajes que estamos viendo, hermanos, restaurando con Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 10, restaurando con Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 10 y vamos a estar leyendo Juan capítulo 4, y no voy a leer todos los versículos porque quiero topar hasta el versículo 42, pero como es una lectura larga, hermanos queridos, quiero resaltar algunos versículos que son importantes, el tema que vamos a tratar acerca de la mujer samaritana y el tema de la restauración, que es lo que Dios hizo con esta mujer. Algo que nosotros podemos y necesitamos entender, hermanos queridos, antes de leer acerca de este pasaje, es precisamente lo que significaba en este contexto la gente de Samaria. Cuando usted lee la palabra del Señor, y no sé si usted se puede ubicar en su mente, de pronto algunas personas que
o no conocen, pero más o menos para que usted se ubique, resulta que en Israel, ¿sí?, en todo lo que era el área de Palestina en aquel entonces, Jesús nació en Belén, ¿sí? Belén es un pueblito que queda en la región de Judea, ¿sí?, al sur, a la parte sur del país. Pero cuando Jesús, él fue perseguido por Herodes, que lo quería matar, se fue a Egipto y luego regresó a vivir en Galilea. Jesús creció en Galilea y él estaba allí. Y de Galilea Galilea quedaba prácticamente al norte, y estaba Galilea, Samaria, y después estaba Judea, por esta, así mismo, ¿no? Así recto, si uno lo ve. Y en medio estaba el río Jordán. Ahora, hay algo que es muy importante porque los judíos tenían una enemistad con los samaritanos, y esto ya venía desde muchísimos años atrás, cuando ellos regresaron de Asiria por causa de la mezcla que había entre los mismos judíos y los asirios. Había una mezcla de paganismo y hacían una cantidad de cosas. Ellos se habían hecho un templo en el cual, en este templo, adoraban dioses paganos también, y aunque habían muchos también que adoraban a Dios, a nuestro Dios, pero ya había una mezcla. Y una de las cosas que eso se había creado era una enemistad. Por ende, la gente que venía a la Pascua, porque usted lee el contexto de esto, todo el contexto en el capítulo 1, usted no solamente escríbalo ahí, no lo vamos a leer, pero para que usted entienda, en el capítulo 2, versículo 13, hermanos queridos, nosotros vemos la Pascua, una Pascua que viene Jesús. Jesús, ¿sí?, esta es la segunda vez que baja al sur de Palestina, pero esta vez va hasta Judea. La primera vez bajó a bautizarse. Se bautiza, regresa nuevamente a Galilea y después regresa nuevamente a la, ¿cómo se dice?, a la Pascua. Cuando viene a la Pascua, todos los judíos no pasaban por Samaria, porque, como le digo, eran enemigos. Daban la vuelta, hermanos, por Perea, y subían, ¿sí?, pasaban el Jordán, llegaban a Perea y después iban nuevamente a la región de Galilea, y allí estaban. Pero Jesús, hermanos queridos, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es algo que en este tiempo yo quiero compartir para que nosotros nos ubiquemos en este lapso de tiempo. Cuando Jesús llega a Judea, se encuentra con un fariseo que se llamaba Nicodemo. Tuvo una conversación con él, estuvo allí, ¿verdad?, todo lo que pasó. Pero después, escuche, viene en el capítulo 4 y ya era hora de regresar. Era hora de regresar a casa con sus discípulos. Y lo normal de todos los judíos era que salían de Judea, vuelvo y le repito, pasaban el Jordán, iban a Perea y ahí bajaban nuevamente, hermanos queridos, hasta Galilea. Jesús viene y hace esto. Voy a leerles un poquito para que nosotros entendamos. Desde el versículo 5, capítulo 4, versículo 5, ya sabemos que era lo que estaba pasando aquí. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria, ¿sí? Estamos en Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, hay algo que aquí, hermanos queridos,
nosotros necesitamos entender. Jesús, que estaba ya regresando, ¿sí? Cuando usted lee todo el contexto, él ya está regresando, quiere regresar nuevamente a su casa, y en el versículo 4, no lo leí, pero en el versículo 4 me pasé, dice, mire lo que dice este versículo, el versículo 4, mira lo que dice. Ahí le va a salir en pantalla. ¿Qué dice allí? Y le era, ¿qué cosa? Necesario pasar, ¿por dónde? Por Samaria. ¿Sabe que este versículo, hermanos queridos, cuando yo lo leo, no sé si usted se ha percatado de que, como dice el apóstol Juan, mira que él no dice que, y Jesús, él se fue porque él era perezoso y no quería dar toda la vuelta, sino que quería cortar camino. No dice, y Jesús, él como era buen maestro, él se pasó por aquí, por medio de Galilea, queriéndonos enseñar de que teníamos que pasar y hacernos amigos de la gente que estaba allí. Sino que él dice que le era necesario pasar. Ahora, esa palabra necesario es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito con la gente de Samaria. Jesús sabía que allí también habían judíos. Jesús sabía que allí había gente que también esperaba el regreso del Mesías. Había gente que quizás estaba en esa premura, esperar, Señor, como muchos judíos supuestamente que esperaban la venida del Mesías, pero cuando apareció el Mesías, ninguno creyó en él, imagínense. Bueno, perdón la expresión, no ninguno, pero la mayoría no creyeron en él. Y mira lo que dice. Entonces el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Acuérdese siempre de esto, por Samaria. Imagínense nosotros en ese contexto de lo que hemos hablado, pensar de que a un judío, ¿sí? Jesús era un judío, juntamente con sus discípulos, le era necesario pasar por un lugar donde no era muy normal pasar, ¿sí? Muchas veces nosotros podríamos decir, es que a mí me es necesario hacer ciertas cosas porque de pronto me siento bien, porque a mí me parece, porque yo voy a obtener algo, de pronto económico, bueno, y voy a hacer esto. O de pronto podríamos decir, no, yo eso no lo hago porque eso va a tocar mi ego, va a tocar lo que pasa es que usted no sabe lo que a mí me han hecho, ¿verdad? Pero yo comienzo a ver a Jesús aquí que dice que a él le era necesario pasar por Samaria. Siendo, aquí nosotros vemos una de las cosas. Jesús no hacía las cosas por pura casualidad. Jesús hacía las cosas porque tenía también un plan. Jesús dijo que él había venido por los suyos, ¿sí? Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿sí? Pero a todo aquel que le recibe, ¿verdad?, le hace hijo de Dios. Todo lo que le recibieron les hizo hijo de Dios. Eso está ahí atrasito nomás en Juan capítulo 1 versículo 12. Entonces, algo que nosotros vemos en este panorama es que Jesús no se puso a mirar qué condiciones quizás de pleitos por causa de qué, ¿sí? Porque una de las cosas que ellos peleaban precisamente era lo que después vamos a ver, lo que la mujer samaritana le dice. ¿Por qué? Porque ellos decían, los samaritanos decían que en el templo que ellos habían hecho, en ese templo se adoraba. Ahí era el lugar donde se adoraba. Y los judíos decían que no, que la adoración era en el templo que había creado Salomón, ¿verdad? Que lo habían reconstruido y bueno, todas las cosas que habían pasado, aunque ya lo habían destruido nuevamente y después otra vez lo edificaron, pero
estaba el templo, ya estaba, aquí con la mujer samaritana, ya estaba este templo en Jerusalén. Mira lo que le dice. Dice que esta mujer, dice, vino, ¿sí?, como a la hora sexta. Era el trabajo de las mujeres. El trabajo de las mujeres era ir a sacar el agua de los pozos para dar a beber a los animales. Ese era a las ovejas. Era lo que hacían las mujeres de aquel entonces. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, también esto era lo que hacía Rebeca y Raquel. Ellas hacían esto cuando fueron con Jacob, ¿verdad? Y ellas eran las que daban de beber a los animales. Y esta mujer había ido a sacar agua para dar de beber y para llevar para sus casas. Y era, dice la palabra del Señor, que era como la hora sexta. Acuérdese lo que hemos aprendido, que para los judíos la hora sexta era como el mediodía, no es decir nosotros ni 6 de la tarde o 6 de la mañana, no. El día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba en la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces, ese era la hora sexta, que era el mediodía, dice la palabra del Señor. Y dice entonces, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada, dice versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí hay algo que es interesante. Siempre nosotros entendemos también a Jesús en su parte humana, ¿sí? Que Jesús vino a hacer cosas. ¿Sabe? Algo que a mí me encanta, hermanos queridos, cuando uno estudia la palabra de Dios. Jesús viene, por eso dice la palabra que Él se humilló y se hizo en forma de hombre. No fue que Jesús vino aquí como Dios y Él se despojó de su deidad y vino como hombre, y en su humillación como hombre, Él de allí nos da ejemplo. Muchas veces podríamos decir, sí, pero es que Jesús lo hizo porque él era Dios y tenía ese poder. No, Jesús nos viene a dar ejemplo de cómo nosotros debemos de ser, ¿sí?, en la misma condición de nosotros. O sea, así como seres humanos, ¿sí?, viene y dice, bueno, ustedes mismos tienen que aprender. Es lo que yo necesito ver del maestro, cómo él hacía las cosas, no por una actuación, sino con un corazón sincero delante del Padre, sabiendo a qué era lo que el Padre le había enviado. Y dice la palabra del Señor así. Mira lo que dice. Dice que él vino y que al mediodía, a la hora sexta, ¿qué era lo que tenía? Estaba cansado del camino. Acuérdese que estas caminatas no era como decir, yo voy a ir aquí a la esquina a comprar, o yo voy a ir aquí a 2 cuadritas. Esos eran kilómetros y kilómetros de caminar. Imagínense, tremendo solazo. Yo no sé cómo estaría en ese momentito el tiempo, ¿sí? Pero no era un tiempo quizás, no era un lugar donde estaba mucha selva, ¿no? Hacían pozos porque no había mucha agua. Y dice la palabra del Señor que vino Jesús, y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Hay algo que no era muy normal, por eso es que ella le dice esto. Y versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, ya les expliqué esta parte del versículo 9, la parte final, pero hay algo aquí que me llama muchísimo la atención, y es lo que Jesús hace, hermanos queridos. Y esto es lo que primero que nosotros debemos entender, lo que está haciendo Jesús con el deseo de restaurar no solamente a esta mujer samaritana, sino todas las personas que estaban detrás de ese mensaje que ella iba a dar. Jesús no miró solamente a la mujer samaritana, Jesús miró mucho más allá. Hay algo que a nosotros muchas veces nos puede pasar,
Y muchas veces pasa esto por causa de las emociones, sentimientos, quizás cosas que pueden haber en el corazón, pero hay algo que usted y yo necesitamos tener muy, pero muy presente. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros, un capítulo anterior, cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo era un hombre fariseo que conocía la ley. Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir esto? Que Nicodemo sabía la ley, claro. Conocía mucho, sí. Pero la naturaleza que tenía Nicodemo era una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, un deseo todavía de pecar y no de ser verdaderamente la voluntad de Dios. Una de las cosas que Jesús nos enseña en este pasaje es realmente a renunciar a nuestros quizás ideas, sentimientos, emociones, cuando de por medio, hermanos queridos, hay almas que salvar. Mira lo que hace Jesús. Jesús no se pone a pensar, ay, es que estos son así, o estos fue que se mezclaron, estos son aquí, asado, estos se hicieron un templo, en ese templo adoran, y yo que sí tengo, vea mi templo, aquí es donde verdaderamente se adora. Y por eso es tan importante lo que viene a ser, lo que hace Jesús, hermanos queridos. Y él dice, mira lo que dice, la palabra del Señor, dice que esta mujer vino y le dice, ¿cómo tú siendo, versículo 9 dice, tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo es que usted viene y osa de hablarme sabiendo que lo normal es que no nos hablemos, y mucho más un hombre hablándole a una mujer por ahí, o esa mujer dejándose ver que estaba hablando con un hombre por ahí? No más, no es como hoy que era normal. Imagínense que en las peregrinaciones, cuando usted ve, hermanos queridos, que Jesús se pierde, algo solamente para que usted entienda esto, ¿cómo era? En los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba pequeño, dice el Evangelio según San Lucas, que Jesús se perdió, ¿sí? Él se quedó en el templo cuando tenía 12 años, y cuando ellos se encuentran, después usted ve, dice la palabra del Señor, que está María y está José, y ellos preguntan, bueno, ¿y el niño Jesús dónde está? Y ellos preguntaban aquí, preguntaban allá. Y uno dice, bueno, pero cuando usted agarra a pensar y a meditar, uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿No iban dos juntos? ¿No se dieron cuenta de que desde el inicio que el uno no estaba con el otro? ¿Que no iba con ellos? ¿Dónde estaría Jesús? Era porque los hombres con las mujeres no se mezclaban. Los unos iban por un lado, los otros iban por el otro, y el uno pensaba que Jesús iba con el uno, el otro con el otro. Jesús se quedó, y ellos se regresan nuevamente a Judea. ¿Y a dónde estaba? Él estaba hablando con los principales del templo, y él les dice, oye, y José y María le dicen, ¿tú qué haces aquí? Mira lo que nos estás haciendo. Y dice, en los negocios de mi padre estoy, ¿sí? En los negocios de mi padre. Entonces hay algo que nosotros necesitamos entender. Esto de estar mezclados de una cosa, no era muy normal. No era normal. No era que ahí se encontraban y no, hermanos queridos. Y mucho más con los rabinos de estos, y más que todo lo que eran los fariseos. Estos hombres se mezclaban con algunas personas adineradas, supuestamente con las viudas que tenían billete y todas estas cosas. Por eso es que Jesús los denuncia en Mateo capítulo 23, porque era lo que ellos hacían con las viudas y era para sacarles dinero, aprovecharse de ellas. Pero esta mujer, hermanos queridos, viene, y Jesús viene y establece, rompe Jesús todos los protocolos que quizás ellos tenían, las reglas, lo que ellos tenían, porque Jesús sabía que esa mujer tenía una necesidad. Ahora yo le pregunto,
y la pregunta que nosotros necesitamos hacer, todos nosotros, la pregunta que nosotros nos debemos de hacer, ¿cuáles son los inconvenientes que nosotros nos ponemos para hacerle el bien a otro? A otro. ¿Cuáles son las cosas? Mire que los judíos mismos, ellos habían como excluido a los mismos samaritanos y les había como decirle, estos no merecen salvación. Estos no lo merecen porque se mezclaron, mira lo que están haciendo. Y bueno, ellos mismos le habían dado como un título a esta gente, le había puesto. Y qué tremendo, hermanos queridos, pero era una realidad. Y lo tremendo de esto no es que era mentira, no es que todo lo que los judíos decían era mentira, no, era verdad. Y mucho más de pronto esta mujer, cómo vivía. Imagínense Jesús hablando con una mujer. No dice la Biblia que era una prostituta, porque quizás de pronto una mujer prostituta, o bueno, se le conoce a una mujer prostituta a la que vende su cuerpo, pero sabe que la ramera es la mujer que aún entrega su cuerpo, así no sea por cambio de dinero, así no sea por dinero, pero da su cuerpo, ¿sí? Por el placer, de pronto porque tiene una necesidad, porque necesita ocuparse de ciertos gastos. Y mira lo que hace esta mujer, es tremendo, hermanos, porque Jesús viene entonces y rompe todas aquellas cosas que los hombres tenían, todos aquellos pensamientos que los hombres tenían. Jesús dijo, me es necesario. Mire, y siempre tengan presente esa palabra, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ya tenía en mente, hermanos, esta mujer. ¿Usted piensa que Jesús no sabía de ella? Mira lo que Jesús viene y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer, Jesús, mire, una de las cosas que nosotros vemos en Jesús cuando él comienza a moverse, ¿sí? Que es lo contrario que muchas veces nosotros hemos hecho. Si nos movemos para ir a sacar gente del mundo, hermanos queridos, a ir a dar a conocer la palabra, primero mucha gente se involucra a tal manera que no se sabe cuál es el cristiano y cuál es el mundano. Y no, yo estoy aquí. Y yo he escuchado, hermanos queridos, tenga usted cuidado de esto. No, yo me estoy tomando aquí unas bielitas, unas cervecitas y me estoy pegando una borracherita porque yo sé que con esto me lo voy a ganar. Es que la Biblia dice que yo tengo que hacerme al judío, yo tengo que hacerme al griego. Pablo lo hizo, pero en ningún momento Pablo está hablando de estas cosas. Ni Jesús mismo dice, oye, yo me voy a convertir en quién sabe qué cosa para usted con tal de yo ganármela. No. Y sabe que estos son a veces excusas que los hombres sacan. Cuando hablo de los hombres es del ser humano. Saca fuera de contexto porque quiere que los demás le aprueben una mala conducta. Y Jesús inmediatamente, después que esta mujer, él llega y establece una conversación, rompe ese hielo, ¿sí? Ve lo que está haciendo la mujer y le dice, oye mujer, dame de beber. Él que rompe con esa, quizás yo no sé cómo ella lo habría visto, de pronto ya estaba ahí, ella lo estaba mirando, yo no sé. Quizás esta mujer pensó que Jesús podría ser otro de sus maridos, yo no sé, me invento. Quizás ella lo vio con otros ojos, pero Jesús tenía una cosa en mente y era la salvación de esa mujer, que ella pudiera reconocer verdaderamente. Por eso inmediatamente le dice, si tú supieras con quién estás hablando, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le darías y él te daría del agua de la vida. Jesús tiene lo que nosotros necesitamos.
la gente busca en el mundo todas las cosas, todo lo que usted pueda pensar. Y todas esas cosas se convierten de muchas maneras en los dioses de los hombres. El Dios dinero, Dios trabajo, Dios familia, Dios de estabilidad. Yo quiero una estabilidad y comienzo a buscar una estabilidad en muchas cosas que no son Dios. Y es tremendo porque Jesús inmediatamente le dice, yo te daría, dice, Él te daría el agua viva. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes ni con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Es lo que le dice esta mujer. Estamos precisamente en el versículo 11. Dice, ¿dónde? Versículo 12, perdón. Entonces uno ve, hermanos queridos, dice, esta mujer estaba hablando precisamente de las cosas. Ella siempre está viendo lo material. ¿Sabe qué, hermanos? Hasta que Dios no abra esa ceguera espiritual que el hombre tiene, nosotros no podremos ver nunca podremos ver a Jesús como la fuente del agua de la vida. Hay mucha gente que puede decir, yo amo al Señor, a mí me parece muy bonito, me parece lindo ir a la iglesia, me parece lindo hacer esto, pero mientras que el Señor mismo no le quite la venda de sus propios ojos, esta mujer estaba viendo su propio beneficio. Quizás ella veía, oye, este hombre me puede dar algo que me evitará de estar viniendo por acá, me va a evitar la fatiga de estar viniendo a sacar agua. Este sí que me va a arreglar la vida. Versículo 13. Hermanos queridos, usted va a darse cuenta de algo. Mira lo que dice. Dice versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer no podía entender nada. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, dice, el hombre natural no puede entender nada de lo espiritual. Ella en su carnalidad, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús indaga en su corazón. Sabe que Jesús sí es amor, pero por ser amor, hermanos queridos, Jesús nunca te va a dejar sin decirte realmente lo que está pasando en tu vida y lo que necesitas dejar. Esta mujer inmediatamente es confrontada con una verdad. Hermanos, nosotros no podríamos nunca restaurar a una persona si nosotros nos callamos la verdad. Yo no puedo restaurar a alguien si yo no le digo realmente las cosas que el Señor enseña. Hay tanta gente que está, hermanos queridos, buscando la solución en el Señor, y sabe que lo más tremendo, que hay gente que lo único que se ha dispuesto a hacer es poner paños de agua tibia en las heridas de los demás. Querer solucionar las cosas como a él le parece y no como Dios quiere que sea. Esta mujer, hermanos queridos, fue confrontada por Jesús. Imagínense que Jesús le hubiera dicho a esta mujer, oye, yo soy, el Mesías y tú estás bien. Dios te ama tal así como tú eres, no importa. Tú sigue así. Tú sigue así. No pasa nada. Usted sigue así. Tanto Dios te ama tal y como eres. Y sigue así. Yo le dije ahí una verdad, pero le dije también una mentira encubierta. Porque Dios nos ama tal y como nosotros somos. Pero no quiere decir, hermanos queridos, que Dios esté de acuerdo con el pecado que nosotros estemos cometiendo. Por ende, me llama la atención, mira lo que dice.
Vamos a avanzar un poquito. En el versículo 16, ¿sí? Versículo 16, mira lo que Jesús le dice a esta mujer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Yo hasta aquí, yo siempre pienso cuando leo, yo creo que esta mujer pensaba que Jesús era uno por ahí, como los demás quizás hombres que ella se había levantado en el camino, se había conquistado en el camino, en su diario vivir, y ella quizás a los demás, no dice la Biblia, no se me invento, quizás a los otros también les decía, no, yo no tengo marido. Y de pronto ella se arrimaba en el mismo pozo, estaba ahí, venían y la encontraban, y ella ahí muy amablemente, y siempre de pronto llegaba al mismo tema, decía, yo no tengo marido. Y como los demás no sabían, tú no tienes marido, ¡ay, qué vacancísimo! Y acuérdense que eran gente, hermanos queridos, que vivían sin temor a Dios para nada. Y toda esa mezcla ahí como vivirían, la ley de Dios estaba echada a un lado. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús le dijo, mira lo que Jesús le dijo, versículo 18, versículo 17 al final dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sí ve? Y qué tremendo, hermanos queridos, porque esta verdad que Jesús le planteó y le dijo, mira, esta es tu vida. Esto es lo que está pasando en tu vida. Eso le sirvió a ella para entender dónde estaba su condición. Dónde estaba buscando ella una solución para su problema. ¿Sabe dónde ella buscaba la solución para su vida? En los hombres, en el placer. Quizás lo buscaba en una estabilidad económica, quizás emocional, quizás buscaba su vida en una estabilidad en cosas materiales. Yo no sé, pero dice la palabra que esta mujer, Jesús le dijo, oye, 5 maridos has tenido, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene, o sea, era el 6º marido, le dice, ese no eres tu marido. Ese no es tu marido. Y qué tremendo, hermanos queridos. Por eso esta mujer como que ahí se le abren los ojos y dice, este hombre no es cualquier hombre. Sabe de mi vida, sabe quién soy, sabe dónde estoy buscando saciar mi sed, saciar ese vacío en mi vida. Y sabe, hermanos queridos, que cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, nosotros podemos identificar la sequedad que hay en una persona. Hace algún tiempo atrás, un hombre ingresa a una tienda, ingresa a un negocio, hermanos queridos, y este hombre hace una pregunta a la vendedora, y este hombre cristiano, y esta persona él viene a pedir una recarga telefónica, él me comentaba esto, y me dice que la chica que estaba ahí le respondió con 2 piedras en la mano, como sabemos decir nosotros. Y que él se arrimó y le dijo, ¿por qué está enojada? Que a usted qué le importa, que no sé qué. Bueno, y dice que él con mucho respeto y con amabilidad comenzó a hablarle de Jesús. Comenzó a hablarle del amor de Dios. Y esa mujer, hermanos queridos, se convirtió a Cristo. Esa mujer desahogó su corazón, dijo, esto es verdad, y comenzó, y Dios, hermano, esa mujer se convirtió al Señor con todo su corazón. ¿Por qué? Porque encontró
que ella realmente lo que hacía era buscar, hermanos, una respuesta a su situación en el enojo. Ah, si yo vivo así, nadie me tiene que decir nada y así, y yo busco. Y hay mucha gente que es así. Hay gente que vive de esa manera, estresada, llena de problemas, de angustias. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que usted y yo, hermanos, conocemos de aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis tan trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y tantas veces, hermanos queridos, podemos dejar a un lado y decir: no, yo no le hablo a tal persona porque ese es mala clase, ese es mala gente, mantiene como cara de puñete, cara de 38, ese mantiene así. Por ende, yo no, pero usted no sabe cuántas cosas hay en su corazón. Y toda la resequedad que hay en su vida es lo que expresa lo que hay en su corazón, es lo que saca, hermanos, por su boca, saca en su carácter, saca en su mala manera. Esta mujer estaba lo mismo. Y Jesús inmediatamente la confronta. Y ella dice: oye, como que tú eres profeta, le dice. Tú como que eres profeta porque sabes. Y sabe qué es lo más tremendo de esta mujer cuando usted sigue leyendo, hermanos queridos, un poquito más adelante en el versículo 4:24 dice la palabra del Señor, porque ella mismo le planteó y le dijo: ustedes dicen que adoran en Jerusalén porque allá es allá donde deben de adorar. Ustedes dicen que es acá. Y Jesús le dice algo muy, pero muy importante, hermanos queridos. A veces no es el lugar, Dios no busca un lugar espléndido, hermoso. Gloria a Dios, porque hay que hacer las cosas bien para el Señor. Todo lo que yo hago, hay que hacerlo bien. Pero hermanos queridos, mira lo que el Señor le dice. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Lo que le está diciendo el Señor, hermanos queridos. Mira lo que ella le está diciendo. Él nos ha de decir, y Él se presenta y le dice: es aquí. El que habla contigo, ese es. Hermanos, nosotros necesitamos presentar a Jesús. Es por eso la necesidad tan urgente de nosotros conocerle. Porque si yo no conozco a Él, no le conozco, ¿de quién voy a hablar? ¿A quién le voy a presentar? Si quizás nuestra propia vida o su propia vida anda más seca que aún el mismo desierto del Sahara, que la misma resequedad que tenía esta mujer, esa soledad en ese corazón. Y qué tremendo, hermanos queridos, porque esta mujer, cuando usted lee versículo 28, mira lo que hizo. Inmediatamente esta mujer entendió que el que le estaba hablando era el Mesías, entendió que era lo que él quería en su vida, y dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron los de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y aquí hay una enseñanza que, si Dios permite, hermanos queridos, nosotros necesitamos aprender lo que dijo Jesús. Pero esto lo vamos a ver, si Dios permite, el día lunes, con la bendición de Dios, las palabras que dijo Jesús. Vamos a leer después desde aquí en adelante, porque Jesús, hermanos, es verdad que nosotros hay tanta necesidad, tenemos necesidad, pero Jesús tenía, vea, una cosa en mente, una sola. Y a veces nosotros lo que necesitamos hacer, lo cambiamos. Y cambiamos
por nuestro propio deseo, por nuestra propia necesidad. Acuérdese lo que Jesús, cómo comienza el apóstol Juan diciendo, a Jesús le era necesario pasar. Jesús tenía sed, Jesús tenía hambre, Jesús tenía unas necesidades físicas normal de un ser humano, pero él estaba enfocado realmente en lo que se necesitaba en ese momento. Ya iba a venir tiempo para comer, ya iba a venir tiempo para hacer otras cosas, pero ahora era necesario. ¿Sí? Entonces, uno ve realmente, para terminar, hermanos queridos, el versículo 42, ¿sí? 42, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imagínense qué trabajo que hace esta mujer. No pienses en quizás, ay, es que esta persona es así, asado y cocinado. Piensa en lo que Dios puede hacer con esa persona y la cantidad de gente que quizás esa persona puede ganar, que quizás tú no la puedes ganar. Es ella la que ingresa a Samaria y comienza a hacer esa obra misionera tan importante de llevar el mensaje, a predicar la palabra del Señor. Cuando nosotros nos dejamos, hermanos, cuando nosotros dejamos nuestra vida en las manos de Dios y Él comienza a orar en nuestra vida, Él va a hacer cosas maravillosas. Pero necesitamos obediencia. Usted deje a un lado ese pensamiento, hermanos, basura, de andar declarando y andar decretando. Y más bien, obedezca al Señor. Sea obediente a Él y dígale, Señor, ayúdame a ser obediente. Señor, yo quiero que tú sacies ese hambre. Señor, que tú traigas agua, ríos, Señor, en la sequedad de muchas personas. Y yo quiero, Señor, llevar ese mensaje de tu palabra. Dígale al Señor. Y usted ore y vaya. No pierda el tiempo. Ay, pero es que usted no sabe qué es lo que me ha dicho. No importa. Usted déjese guiar por el Señor. Así como Jesús estaba con el pensamiento, yo necesito pasar por Samaria porque ahí hay gente que necesita. Usted y yo necesitamos saber que el mundo, aunque esas familias con las cuales de pronto usted ha tenido inconvenientes, ellos también necesitan de Jesús. Y tú puedes ser ese canal de bendición para ellos. Nadie sabe. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este tiempo precioso. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te ruego, Padre, que tú seas obrando en cada uno de los que, Señor, pueden ver este programa, escucharlo. Señor, y que seamos fuertes y seamos valientes de llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a todo lugar, Señor. Prepáranos, no sé cómo, Señor, pero prepáranos cada día para hacer tu obra. Señor Dios de los cielos, muchísimas gracias en el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis muy amados. Nos vemos con la bendición de nuestro Dios el día domingo, hermanos queridos, a las 11 de la mañana en hora latina, a las de aquí, de Europa, a las 6 de la tarde. Si así el Señor lo permite, estaremos también compartiendo la palabra del Señor. Siempre, hermanos, ese es nuestro deseo, de siempre dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y que el Señor les bendiga. Un saludo, un abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.